Entonces ¿recuerdan en qué pasaje quedamos, mis hermanos? Vamos a abrir el pasaje en el que quedamos, creo que es 1 Timoteo 4. Y vamos a leer, bueno, especialmente hoy el 12. La vez pasada estuvimos hablando un poco, no sé si lo recuerdan, de que ya en esta parte de la carta Pablo se va a enfocar en las cosas que Timoteo se tiene que ocupar. Y veíamos la importancia de Timoteo ocuparse en el ejercicio de la piedad. Y él daba la comparación de que el ejercicio del cuerpo para poco aprovecha. ¿Recuerdan? Entonces, el contexto del pasaje que estamos leyendo, yo estuve estudiándolo y es un pasaje que se puede leer completo hasta el verso 16. Y todas las instrucciones tienen que ver con lo que tiene que hacer Timoteo ahora. Recuerden que Timoteo está con una gran labor ahí en la ciudad de Éfeso de corregir cosas. Y él, para poder hacer ese trabajo, tiene que tener una vida como ministro de Dios ejemplar. Entonces todo el capítulo se centra en lo que Timoteo tiene que hacer como siervo de Dios. Entonces nosotros vamos a leer hoy apenas el verso 12, porque es que de aquí para adelante tenemos como 4 asuntos o 3 asuntos bien sustanciosos. Entonces yo estuve leyendo y preferí que hoy solo estudiemos el 12 para sacarle el provecho por lo menos de ese asunto. Entonces viene hablando del ejercicio de la piedad y ahora en el verso 12 Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que como lo hemos estado estudiando en toda la carta, la responsabilidad de Timoteo era muy grande. Él tenía que lidiar con una iglesia que estaba en problemas por los falsos doctrinas. Él tenía que ordenar, ¿se acuerdan? Todos los asuntos que hemos visto, las reuniones de oración, el rol de las mujeres, tapar las malas enseñanzas que estaban entrando. Y eso era una responsabilidad que obviamente era grande y Timoteo era joven. ¿Sí? Como el mismo pasaje nos lo muestra. Entonces Pablo en toda la carta está animándolo a que cumpla su responsabilidad. Entonces aquí Pablo en este pasaje va a mostrarle a Timoteo cómo él no debe sentirse como menospreciado por la condición de edad que él tiene, sino cómo él puede crecer en algunas áreas, que esas áreas son las que van a generar el respeto que él merece en cuanto al servicio que él va a prestar. Entonces es un pasaje ese es el contexto del pasaje. Y obviamente yo creo que el pasaje nos va a enseñar que para poder servir a Dios y que ese servicio sea honorable, respetado, apreciado por las demás personas, pues los ministros de Dios tienen que tener unas características. Pero vamos a hacer una lectura general, porque esto que Pablo le dice a Timoteo, él tiene que ser ejemplo. ¿Y ejemplo para qué? Bueno, para que las otras personas vean e imiten lo bueno. Entonces ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, que todos estos asuntos que vamos a ver, eso no son solo para los ministros de Dios. Generalmente son asuntos para cada uno de nosotros que debemos crecer. Y yo le haría una lectura a este pasaje diferente, solamente para que él se nos vuelva un poquito más amplio en nuestras aplicaciones y tenga que ver con nosotros. Yo hice varias paráfrasis de este pasaje para que tengan que ver con nosotros. Ninguno te tenga en poco como mujer, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo le suena ese versículo? O mire este. Ninguno te tenga en poco por ser nuevo creyente, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Ninguno te tenga en poco. Eso lo podríamos decir, aplicar por ser joven, varón, mujer. Ninguno te tenga en poco por ser anciano, porque es que hay muchas situaciones que pueden de alguna manera rebajar un poco el carácter, y la vida y el servicio que nosotros podemos prestar. Entonces lo leo así, no para torcer la escritura, sino para que el pasaje tenga un margen más amplio de aplicación. Porque si estuviéramos en una clase donde estuviéramos hablando a puros pastores, obviamente el pasaje no se centraría en eso, ¿no?
Pero como tenemos un grupo variado, lo podemos leer de varias maneras, sin perder pues su sentido original, sino que, como vamos a ver, esto tiene una aplicación para toda la vida cristiana. Entonces vamos a ver cómo Timoteo es animado a cumplir su labor y qué cosas van a respaldar su labor. Pero obviamente eso no solo le pasa a Timoteo. Si yo soy el nuevo creyente de la familia, la gente me va a tener en poco. Entonces, ¿qué cosas yo puedo hacer para que ese tenerme en poco sea quitado? Aquí lo vamos a encontrar. O si yo estoy comenzando a servir en la iglesia, sea en un servicio acá, en un servicio acá, soy hombre, soy mujer, siempre va a haber como una situación de inconformidad, de menosprecio, de que tal vez no se valore lo que yo estoy haciendo. Entonces aquí Pablo le va a mostrar a Timoteo el camino para que todo lo que nosotros hacemos como cristianos sea respaldado, ¿sí? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que Timoteo es dejado en una iglesia a cumplir una labor y la gente podría pensar, bueno, pero este joven, cuando hablamos de un joven, en aquellos días la palabra joven se usaba más o menos para un hombre de 30, 40 años. No era un joven de 15 años, no era un joven de 20 años. En aquella cultura, un joven era un hombre que estaba pasando ya como a ese estado de madurez que comenzaba a los 40 años, ¿sí? Entonces Timoteo posiblemente estaba entre los 30 y algo, 40 años, porque ya llevaba como 14 años sirviendo con Pablo. Entonces hay cuentas de que no era un joven joven, ¿sí? Porque mismo Pablo dice que no sea un nuevo creyente. Timoteo ya era un hombre que conocía al Señor, ya había caminado un buen tiempo, pero posiblemente a los ojos de la iglesia era un joven, ¿sí? Un joven de 30 y algo de años. Y es que nosotros sabemos por la historia que en la cultura judía y también en la iglesia posteriormente, los jóvenes no eran muy valorados para el ministerio. Es más, algunos concilios católicos con el tiempo decían que ningún obispo podía entrar al ministerio antes de los 50 años, ¿sí? Entonces se menospreciaba un poco la edad, la juventud. Entonces la iglesia siempre ha mirado, y yo creo que hasta en nuestros días, con cierto recelo cuando un hermano joven comienza a servir. Ahora, nos vamos a dar cuenta que la juventud no es un impedimento para servir, como tampoco lo es un impedimento tal vez ser una persona ya de cierta edad, o tampoco lo es un impedimento que yo tal vez no tenga cierta educación, o tal vez tampoco es un impedimento que yo sea una mujer, desde que sea en lo que hemos estado hablando, del orden de Dios. Pero lo que sí es un impedimento para el servicio cristiano es tener una vida impía. Eso sí realmente causa menosprecio. Eso sí realmente causa escándalo. Eso sí realmente causa oprobio a lo que hacemos, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Si nosotros como cristianos no somos congruentes en lo que hacemos y lo que somos, eso sí va a causar menosprecio. Entonces aquí Pablo va a mostrarle a Timoteo cómo él se gana el respeto de la iglesia en el trabajo que él está haciendo. Cómo lo que él hace puede llegar a ser valorado por los demás, honrado por los demás, reconocido por los demás. Entonces dice ahí, volvámoslo a leer, ya teniéndolo un poco de mente para irlo como desglosando. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, aquí el asunto era que Timoteo podía ser menospreciado por eso. Yo hace poco hablaba con un joven, y el joven me decía, hermano, es que no entiendo por qué los hermanos me menosprecian. Y yo le respondí, hermano, es que yo no entiendo por qué los hermanos deben apreciarte. O sea, el respeto es algo que uno gana en la iglesia. El respeto es el reconocimiento a virtudes, a un trabajo, a una vida, ¿sí? Entonces, en la iglesia nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Pablo, como Pedro, enseñan que nuestro servicio no es un servicio impuesto, sino que es un servicio que tiene unas características y genera por su ejemplo respeto, ¿sí? Entonces, nadie debería imponernos en las cosas del Señor, nunca la autoridad espiritual, nunca el servicio, nunca se impone, nunca se exige, ¿sí? Sino que este surge de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestra coherencia, y eso va generando respeto, reconocimiento,
¿sí? Admiración en un buen sentido, ¿sí? Entonces, en un sentido, Pablo no le está diciendo, Timoteo, hazte sentir, pon tu autoridad, imponte, no, Timoteo Pablo no le está diciendo a eso, a él. Él está mostrando cómo él va a ganar el reconocimiento de la iglesia. Porque él viene, imagínense, él viene a tratar con una iglesia con muchos problemas, con muchas situaciones, siendo joven. Y él va a tener que lidiar con gente que no lo quiere. Él va a tener que lidiar con gente que no lo respeta. Él va a tener que lidiar con gente que no lo reconoce. Y así nosotros, en muchas esferas, nos vamos a lidiar con eso. Gente que menosprecia nuestra fe, gente que menosprecia nuestro testimonio, gente que menosprecia lo que hablamos, lo que hacemos. ¿Y cómo como creyentes podemos hacer que eso no suceda? Bueno, aquí Pablo le va a hablar de eso. Entonces dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, aquí Pablo va a girar el asunto, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, esa palabra ejemplo en el griego es modelo, o sea, sé un modelo para los creyentes. O sea, la manera como tú vas a ganarte el respeto es que tu vida sea como una norma, como un modelo de vida cristiana virtuosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera Pablo le está diciendo a Timoteo, no te preocupes tanto por lo que la gente piensa, por lo que la gente dice, por si te reconoce o no, sino preocúpate por ser un cristiano ejemplar. ¿Sí? Y eso comienza a ser algo para todos nosotros. Nosotros, de alguna manera, sí debemos estar buscando algunas cosas que van a generar respeto en los demás, pero lo que va a generar respeto en los demás es que mi vida sea una vida ejemplar. Mi vida realmente se conforme a Cristo y llegue a ser un modelo para los demás. Pedro dice, y sería bueno leerlo, solo porque, como ahorita lo mencionaba ahí en 1 de Pedro 5:3, él le dice lo mismo a los ancianos que pastorean la iglesia. Les dice ahí, hablando, él les da varios no, son nos que nosotros debemos tener en el ministerio. Y en el no que les dice Pedro ahí en el verso 3 les dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, nosotros no, tenemos un no en cuanto al ministerio. Y ese no es que no podemos enseñorearnos, imponernos, controlar, gobernar. El liderazgo espiritual, el liderazgo bíblico, es como dice Paul Tripp, dice siervos líderes, no señores líderes. ¿Sí? Que es diferente. Al principio es que aquellos que sirven, ellos no son señores, sino son siervos. Ellos están puestos para servir. Y dice ahí, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, y usted mire lo mismo que estaba diciendo Pablo, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, el siervo de Dios no es alguien que controla, impone, sino es alguien que a través de su vida y a través de su ejemplo, él influencia. Y aquí eso es bien importante, hermanos, porque sobre todo en el liderazgo en la iglesia, lo que más impacta a las personas en últimas, porque usted al comienzo puede ser impactado un poco por lo que oye, pero en últimas, cuando usted se acerca, al final va a ser más impactado por lo que ve que por lo que oye. Y así Dios lo quiso. Dios quiso moldear muchos aspectos de nuestra fe, de nuestro andar, a través de modelos visibles, ¿sí? Por eso Dios nos dejó hermanos en la iglesia, para que ellos de alguna manera en su vida expresen lo que Dios quiere en nosotros, en su carácter, en su familia, en su servicio, porque en la medida que nosotros tenemos buenos ejemplos, hacia allá nos vamos a dirigir. Entonces una iglesia debería tener buenos modelos, y aquellos que sirven deberían servir, claro, predicando, pero con vidas que acompañen ese mensaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo, como Pedro, está diciendo en estos dos pasajes. Entonces, nuestro mayor mensaje, y ya no solo lo dejamos en el asunto de aquellos que nos lideran,
sino el asunto de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Nuestro mayor mensaje en muchos aspectos va a ser lo que la gente ve de nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos modelos de vidas cristianas ejemplares. Eso, hermanos, es lo que tapa toda crítica. Eso es lo que tapa todo cuestionamiento. Cuando nuestra vida realmente es una vida que realmente genera respeto, genera reconocimiento. Entonces un cristiano, por ejemplo, está viviendo en un lugar donde su familia es toda incrédula y él va a ser menospreciado por eso. ¿Qué va a callar el menosprecio de su familia? Que él comience a vivir una vida ejemplar, su testimonio. Una hermana está sirviendo en cierta o cierta cosa y para los hermanos no es tan agradable que ella está ahí. ¿Qué va a cambiar esa perspectiva? Que ella viva una vida ejemplar como mujer. Lo mismo, ¿qué va a callar que nosotros seamos involucrados en un servicio que los demás como que no ven muy bien? ¿Qué es lo que va a hacer que haya un reconocimiento? Nuestra vida ejemplar. Entonces aquí Pablo, así como dirige a Timoteo a ocuparse en su vida, y lo vamos a ver en todos los versículos siguientes, aquí la palabra también nos va a mostrar a nosotros qué tipo de vida estamos llevando. Una vida que genera menosprecio, una vida que genera reconocimiento. Porque en últimas es nuestra vida nuestro mejor testimonio, nuestro mejor mensaje, lo que nos da autoridad o no la quita. Nos da autoridad o no la quita. Entonces, esto que estamos viendo, mis hermanos, es un asunto para todos nosotros. La mejor herramienta que tenemos para acallar las críticas es nuestra vida cristiana. Entonces ahora Pablo va a dar una lista de 6 asuntos en los que nosotros debemos preocuparnos, ocuparnos, ser diligentes, estar atento, porque son aquellas áreas que constituyen lo que nosotros estamos llamando una vida ejemplar. Como cristiano, Pablo le va a mostrar a Timoteo, sé ejemplo, pero le va a mostrar ser ejemplo en qué, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que ser ejemplo es que se vista de cierta manera, o ser ejemplo es que... No, aquí Pablo es bien específico. La Biblia aterriza esa idea a 6 puntos de vida del andar de Timoteo en los cuales él tiene que cuidar. Y como es para que sea ejemplo, obviamente estos 6 puntos nos incluyen a todos, hermanos. Como cristiano hay áreas que yo tengo que cuidar. Hay áreas que la Biblia siempre está hablando y yo debo tener mucha atención y debo ocuparme diligentemente en esas áreas. Entonces vamos a ver cuáles son. Ya lo leímos, pero vamos a volverla a enumerar. Entonces, primero, en palabra. Segundo, en conducta. Tercero, en amor. Cuarto, en espíritu. Quinto, en fe. Y sexto, en pureza. Ahora, no quiere decir que estos asuntos se desarrollen de manera completa y perfecta en nuestras vidas, pero son asuntos en los que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro andar. Este pasaje se centra en eso, tu vida, tu andar y cómo eres testimonio y ejemplo en estas áreas. Entonces vamos a ir palabra por palabra. Entonces lo primero que dice es, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ahora, Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven, pero cuida en ser ejemplo con tus palabras, con lo que hablas. Aquí no se refiere en palabra en cuanto a lo que predica. El verso siguiente, si usted lo ve, ahí se va a fijar en lo que predica. Aquí habla de palabra, es lo que él habla diariamente, lo que sale de su boca. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que la Biblia, especialmente Jesús, enseñaba que lo que habla el hombre es lo que es el hombre. El hombre del buen tesoro de su corazón habla. O el hombre del mal tesoro del corazón habla. Entonces las palabras de alguna manera son las ventanas del corazón. Uno cree que no es que se me salió, no es que yo no quería decir eso, no es que no era eso lo que estaba pensando. No, sí era. Porque si lo dijimos es porque estaba en el corazón. Entonces aquí Pablo se refiere a la conversación de Timoteo. Timoteo tiene que ser un hombre que en sus palabras reflejan un corazón santo, un corazón puro, un corazón limpio, ¿sí? Entonces el creyente
Él debe tener cuidado con sus palabras. Pero obviamente sus palabras son el reflejo de lo que hay en su corazón. Entonces no solo las palabras, yo no me puedo volver un hipócrita que me pongo aquí un candado, pero en el corazón estoy hirviendo y hirviendo. No. La idea es cuidar desde adentro lo que sale por nuestra boca, ¿sí? El creyente debe tener cuidado de no tropezar con su lengua. Santiago habla que de una fuente no debería salir agua dulce ni agua salada. Entonces, especialmente aquí, pues, inicialmente Timoteo era alguien que tenía que predicar, alguien que tenía que exhortar, alguien que tenía que ser un ejemplo en su enseñanza, pero también en su hablar diario. ¿Qué hablares la Biblia condena? Si usted pone a hacer un estudio, la Biblia habla mucho del hablar. Nosotros hace poco terminamos en la iglesia la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, si ustedes recuerdan los que estuvieron ahí hablando, Pablo, por ejemplo, habla del hablar iracundamente. Ten cuidado en tu hablar, es que tu hablar no sea un hablar contencioso, iracundo, con rabia, un hablar que ofenda, un hablar que hiera, un hablar que dañe. Ten cuidado con tus palabras, Timoteo, ¿no? Ten cuidado que no seas una persona iracunda, dañina en tus palabras. ¿Sí recuerdan que eso lo hablábamos en Efesios? Entonces, yo tengo que tener cuidado, hermanos, porque si yo digo que soy cristiano, que sirvo al Señor, pero cuando pasa una situación en mi casa o en mi trabajo o con mis compañeros de ministerio, yo comienzo a hablar de una manera iracunda, de una manera ofensiva, de una manera hiriente. Eso sin que las personas me lo digan, van a comenzar a tener una imagen de mí que no es la correcta como un siervo de Dios. Lo mismo va a suceder en mi casa. Si yo como mamá, si yo como papá, si yo como hijo cristiano comienzo a usar un tipo de palabras que no corresponden a Cristo en mi hogar, eso va a traer menosprecio. Entonces usted y yo, mi hermano y hermana, necesitamos cuidar nuestras palabras. ¿Qué más palabras la Biblia condena? Por ejemplo, las palabras en Efesios dice, hablad verdad entre vosotros. ¿Sí? No mintáis los unos a los otros. El hablar con mentiras, el hablar exagerando, el hablar chismeando, el hablar engañando. Ese hablar daña nuestra imagen de Cristo. Ese hablar trae menosprecio. Que usted diga algo y la persona se dé cuenta que usted le está mintiendo. Y lo descubra. Ahí usted como cristiano se cae. Ahí como usted como cristiano, por más que usted quiera predicar el evangelio a esa persona, por más que la persona ya va a perder el valor, la credibilidad que usted tiene. ¿Sí? Entonces tiene que ser una persona honrada en su trabajo, en sus negocios, en su conversación. Si usted dice sí, tiene que ser sí. Si usted dice no, tiene que ser no. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos que comienzan a minar su autoridad, su testimonio, su integridad en estas áreas. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos cuidado. ¿Qué más hablar condena la Biblia? El hablar chismoso, el hablar murmurador. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado de que nuestras palabras no sean, como dice la Biblia, palabras corrompidas, dañinas. ¿Qué más hablar? Hermanos, si usted mira el Antiguo Testamento, por ejemplo, el hablar incrédulo. Yo estoy leyendo ahorita la epístola de los Hebreos en mi devocional y el autor Hebreos dice, no sean como aquella generación que habló incrédulamente por la dureza de su corazón. Ellos a todas estaban renegando, a todas estaban menospreciando, a todas estaban en una actitud pesimista, no creyeron en la palabra de Dios. Y eso fue su muerte espiritual. Entonces, nuestro hablar habla de muchas cosas, hermanos, ¿no? Y Timoteo tenía que tener mucho cuidado de su hablar, de sus palabras, de su conversación, porque los hermanos lo iban a estar viendo, lo iban a estar escuchando. ¿Sí? Siempre los oídos están atentos a ver qué dice el cristiano. Siempre los oídos están atentos a ver qué habla el cristiano. Siempre, como que la gente siempre está buscando dónde hacernos caer. ¿Sí? Para que nosotros seamos menospreciados. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de tus palabras. Una hermana me contaba, hermano, yo en un arrebato voy diciendo esto y mi hijo, miren lo que dice ella, mi hijo de 8 años, mamá, ¿no te acuerdas lo que enseñó el hermano el domingo?
que uno como cristiano, y de una vez ahí. Entonces uno tiene que tener cuidado de lo que habla, hermanos. ¿Sí? Si nosotros queremos tener una vida ejemplar, nuestro hablar que está ligado a nuestro corazón, tiene que ser probado. Nosotros tenemos que aprender a ponerle un candado a la boca y cuidar los pensamientos que circulan en nuestro corazón. Hay cosas que como cristianos no es bueno que digamos. A veces la Biblia dice así, el sabio calla. ¿Sí? Porque a veces es mejor callar. Hay cosas que nosotros no deberíamos decir, hablar, meternos en ciertas situaciones. Nuestro hablar tiene que ser bien filtrado. Nosotros debemos tener eso es dominio propio. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia llama dominio propio. Entonces, hermanos, lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, cuida ser ejemplo en palabra. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ahora, Pablo no solo habla lo negativo, sino Pablo, su énfasis es lo positivo. Sé ejemplo en palabra. Mira esto, nosotros apenas mencionamos lo negativo. Entonces ahora pensemos en lo positivo. ¿De qué habla un buen cristiano? Porque si él tiene que ser ejemplo, las demás personas tienen que ver su conversación y decir, wow, mira cómo habla. Entonces un buen cristiano, viendo lo opuesto, es un cristiano que es prudente en sus palabras. Él habla con fe, con gracia, sazonado con sal, con amor. Aun cuando está en una situación difícil, él controla sus palabras, se mide, es respetuoso, es amoroso, es paciente. ¿Sí? Él da ejemplo con lo que habla. Y eso es tremendo, hermanos, porque a veces no hablar lo malo ya es una parte. Hablar lo bueno es otra parte. ¿Sí? Decir las palabras correctas, sazonadas en una situación. Y uno siempre debe estar en ese control de uno mismo. Señor, guarda mi corazón, no quiero pecar contra ti con mis palabras. Señor, guarda mi corazón, no quiero responderle como me está hablando a mí. Porque también a veces uno se siente tentado a entrar en el juego de palabras de aquel que nos quiere desafiar, aquel que nos está provocando. ¿Sí? Y a veces uno entra en ese juego de palabras, pero yo tengo que hablarle lo bueno. Yo no puedo caer en el mismo juego de él. Yo tengo que bendecir. Mientras algunos más, yo bendigo. Pero eso que sucede aquí en la boca se controla en el corazón. Y requiere oraciones, requiere estar en todo tiempo volviendo nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, limita mis palabras, Señor. Eso mantiene a toda una vigilancia espiritual. ¿Y saben por qué uno usa este lenguaje? ¿Recuerdan lo que hablábamos la vez pasada? El gimnasio. ¿Se acuerdan? Y decíamos que un atleta para ejercitarse en su vida espiritual tiene que ejercitarse, estar atento. Hermano, una de las cosas que necesitamos ejercitar es la lengua. Ejercitarla para controlarla. Ejercitarla para ponerla bajo los pies de Cristo. Ejercitarla para no pecar con ella. ¿Sí? Y yo no sé si ustedes se ven ese ejercicio diario. Sobre todo en las situaciones complejas. ¿Sí? Sobre todo en esas situaciones que pueden sacar de nosotros cosas que a veces cuando un cristiano no se controla, a veces termina diciendo groserías, hermano. Termina insultando, ofendiendo. Termina gritando, termina hablando de manera que uno dice, wow. ¿Y qué pasa? Eso va dañando el testimonio nuestro ante los demás. Entonces, sé ejemplo. A mí me impacta mucho la parte positiva. Sé ejemplo con tus palabras. ¿Qué más? Primero entonces las palabras. Segundo dice ahí, conducta. Sino sé ejemplo de los creyentes en conducta. Entonces aquí ya pasa Pablo de las palabras al vivir, al andar. La conducta de la persona consiste en lo que él es, en lo que vive, en lo que hace. ¿Sí? Esto tiene que ver más cómo él se desenvuelve. La conducta es todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, tu conducta tiene que ser ejemplar. Y ahí entra todos esos asuntos de conducta, de andar. Cuando estás en tu casa con tu familia, que tu conducta sea ejemplar. Cuando estás en el trabajo, que tu conducta sea ejemplar. Cuando estás en la iglesia, que las personas vean cómo tú te conduces de una manera ejemplar, una manera que realmente, Timoteo, la gente ve que tú eres un siervo de Dios. La gente ve que tú eres un buen cristiano, Timoteo, que andas de manera correcta. ¿Sí?
Porque nosotros a veces, hermano, estos parecen instrucciones obvias. Uno dice, pues, es obvio que el siervo de Dios tiene que tener una conducta ejemplar. Es obvio que, hermanos, pero hay cristianos que de verdad son uno en la iglesia y son otro en el trabajo. Nosotros hemos estado en consejerías, en disciplinas, en exhortaciones donde la gente dice, hermano, pues que el hermano acá es así, pero en el trabajo usted se lo conociera. Usted lo conoce, en el trabajo es otro. ¿Sí? Y uno dice, o la familia, hermano, la pareja, no, hermano, es que allá en la iglesia ella canta, ella esta, pero hermano, usted no se la imagina. Esa incongruencia en esa conducta. Nuestra conducta, hermano, no debería ir en contra de nuestro mensaje. Nosotros debemos pensar en eso. Pablo está diciendo a Timoteo, cuida tu conducta, que cuando la gente te vea y diga, oiga, qué buen cristiano, ¿no? ¿Sí? Quiero ser así. Sí, yo quiero de eso. Que en estos días me contaban el testimonio de un hermano en otra ciudad, que es un hermano precioso, ¿no? Un hermano que pastorea la iglesia donde él vive, y él tiene su trabajo también secular. Él estaba contando una experiencia que él tuvo en su trabajo. Su jefe lo mandó a hacer una compra con un ingeniero. Y él le dijo al ingeniero, tienes que comprar esto. Y el ingeniero le dijo, no, vamos a comprar esto. No, que vamos a comprar esto. En últimas, la compra salió mal. Entonces, cuando el dueño de la empresa fue a pedirle cuentas al ingeniero y se dio cuenta el ingeniero que había hecho mal, le echó toda la culpa al hermano. No, es que el hermano me dijo que comprara esto. Imagínense la situación. Entonces el jefe, claro, llamó al hermano a pedirle cuenta. ¿Cómo compraron eso? Y él le dijo, no, la verdad, yo le dije a él que no comprara eso porque yo sabía que teníamos que comprar. Y él lo compró. Entonces, se quedó así el asunto. El jefe al otro día, cuando llegó el hermano, habían despedido al ingeniero. Y otro que escuchó la conversación entre el jefe de la empresa y el ingeniero, cuando el jefe fue a hablar con el ingeniero le dijo, no, señor, el que se equivocó fue él. Y el jefe le dijo, ese hombre lleva trabajando conmigo más de 20 años y nunca me ha dicho una mentira. O sea, yo no pongo en tela de juicio lo que él me dijo. Y lo echó. Entonces, ¿qué habla eso? Era una persona con una vida ejemplar. Su conducta era siempre, hermanos, irreprochable. Una conducta que los demás sabían, ¿sí? Los demás lo conocían. Esa persona que tiene un buen testimonio, su andar es tan ejemplar que el jefe ni dudó. Ni dudó, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros deberíamos tener un buen testimonio en nuestras casas, en nuestra familia. Claro que a veces, obviamente todos pasamos días, pero en general, cuando la gente ve nuestra vida, debería haber una vida cristiana armoniosa. Y volvemos a los otros, esto se construye, esto se trabaja. Hay áreas en las que yo me doy cuenta, yo he tenido hermanos que sin darse cuenta eran personas iracundas en su trabajo. Y por cosas salieron a la luz las cosas. Y comenzamos a hablar, hermano, tienes que cuidar esto. Y ellos comienzan a mirar esas áreas. Y comienzan a trabajar esas áreas. Y al tiempo ya su vida cambia. O sea, esto no es natural. Lo natural en el hombre es que el hombre sea torcido. ¿Sí? Ahora lo espiritual, lo de carácter, eso se construye, se ejercita, se trabaja. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, cuida tus palabras, eso quiere decir que dedícate a eso, a cuidar tu corazón, tus pensamientos, para que tus palabras no sean pecaminosas. Y ahora cuida tu conducta. Usted tenía la conducta de que era un hombre, no sé, o problemático, o coqueto. Y a veces uno ve eso. Yo a veces he ido a comer con hermanos que uno los ve en la iglesia así, casados. Y cuando llega la mesera comienzan a hablar de una manera que uno dice, es imposible que el hermano esté hablando así. Uno queda como... Porque vienen con unas conductas de años repetitivas, pecaminosas, hermano, que tienen que desarraigarse en nuestra vida. ¿Sí? Yo tengo la conducta, por ejemplo, esto sucede mucho con las mujeres. Yo creo que las que están aquí no, pero uno sabe muchos casos. Ella tiene la costumbre, eso es una conducta en ella, es ser una mujer respondona con su esposo. Ella es así. Creció así y lleva 20 años así. Y hay un pasaje en Isaías que dice que ¿usted cómo le va a enseñar a un leopardo a quitarse las manchas? Entonces son conductas de años, hábitos adquiridos. Pero todo hábito pecaminoso, todo hábito contrario a Cristo necesita ser tratado, hermanos.
porque si no eso comienza a minar nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, nuestro servicio. ¿Sí? Conductas con las que claro, eran conductas normales antes de Cristo. ¿Sí? Ya no tienen que estar en mi vida. Yo tengo que tratar con eso. Entonces, cuida tus palabras, cuida tu andar, cuida tu conducta, cuida tu vivir, cuida tu... ¿sí? Y a veces uno cree que está bien, pero en la medida que viene la luz de Dios, uno comienza a darse cuenta qué cosas necesita cambiar, qué cosas necesita tratar, qué áreas no le agradan al Señor. A veces uno siente esa reprobación por dentro, ¿no? Uy, Señor, no debía haber hecho esto, ¿no? No, esto ya no te agrada, yo ya me siento incómodo con esta situación, ya no puedo estar en lo mismo. Entonces, mire, y ahora vuelve lo mismo, no solo pensemos en lo negativo. ¿Qué es un ejemplo de conducta? ¿Sí? ¿Sí? Ejemplo de, bueno, si antes, por ejemplo, yo era, en los ejemplos que daba, un hombre coqueto con las mujeres. Ahora el ejemplo de conducta es que soy un hombre respetuoso. Y eso se ve. Porque, hermano, las mujeres lo ven, las vecinas lo ven, las hermanas de la iglesia lo ven. Cuando un hombre es respetuoso, sí. Pero cuando no lo es, también lo ven. Hay más que le dicen a uno, hermano, yo a fulano de tal hasta saludarlo de beso a la mejilla me cuesta, porque yo siento que él no es tan respetuoso como ella. Entonces, se dan cuenta. Cuando se ve lo malo, también se puede ver lo bueno. Y lo mismo, si soy una mujer que antes tenía ciertas cosas, pero ahora, no, yo quiero que con mi ejemplo, quiero hablarle bien a mi esposo, quiero respetarlo, a mis hijos quiero tratarlos de cierta manera. O en mi trabajo, yo sé que esta conducta no es tan buena, yo voy a ser más honesto. Bueno, ¿no? ¿Entendés? Ahí va viendo cada uno qué áreas Dios quiere que en esa área yo pueda ser de ejemplo. Entonces dice, sino ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, y la siguiente palabra es amor. Amor. Y esa palabra griega ahí es amor ágape, que es el amor divino, el amor incondicional, el amor sacrificado, el amor que es paciente, sufrido, el amor. Y ahí es tremendo porque de alguna manera la manera como Timoteo debía conquistar la iglesia, en un buen sentido, ¿no? Era amando a la iglesia. Timoteo ama incondicionalmente, sirve incondicionalmente, dedícate incondicionalmente, que en últimas el amor es el que va en últimas a conquistar los corazones. ¿Sí? El amor es una fuerza poderosísima, decía alguien. Y en la medida que nosotros comenzamos a amar, a servir con amor, la gente lo ve. Y cuando usted encuentra una persona amorosa, que tiene un amor sincero, una preocupación verdadera y una dedicación genuina, usted la va a mirar de manera diferente, ¿cierto? Yo no sé si uno llegaría a menospreciar a alguien que es así, que ama, que sirve de una manera que uno dice, lo hace con todo su corazón. ¿Sí? Cuando usted no nota eso, cuando usted ve que la persona, el hermano Richard Baxter tiene un libro muy bueno, se llama El Pastor Reformado. Y él dice que cuando las ovejas ven que sus pastores, en vez de amar, son personas que tienen intenciones diferentes, ¿sí? Enriquecerse, manipular. Él dice que las personas van a respetar el cargo que él tiene, pero no la persona. ¿Sí? Y entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, ama, ocúpate en amar, ama incondicionalmente, es porque eso es lo que va a ganar el corazón. Y volvemos a nuestras aplicaciones, hermanos. Y ahí está haciendo como calor, que los veo cansados algunos. Ahí volvemos a nuestras aplicaciones, hermano. ¿Qué va a hacer que mi familia me respete? ¿Qué va a hacer que las personas que están a mi alrededor respeten mi servicio? ¿Qué va a hacer que las personas reconozcan lo que yo estoy hablando y haciendo? Que vean el amor de Dios en mi vida. Y ese amor incondicional, ese amor, da la idea de ese amor que se preocupa por los demás y está dispuesto a sacrificarse por los demás independientemente de lo que los demás hagan. Porque el amor, hay otros tipos de amor, hay un amor que corresponde, digamos el amor de pareja no es el amor ágape, aunque también debería tener amor ágape. Pero el amor de pareja es un amor mutuo, el amor incondicional de Dios no depende de la persona. O sea, usted ama aunque la persona no valora ese amor.
Usted se entrega aunque la persona no reconozca esa entrega, porque es el amor de Dios, un amor que surge por el carácter de Dios y no por el objeto amado. ¿Sí? Entonces, cuando usted encuentra un cristiano que ama, que sirve, que se preocupa, eso comienza a ser una vida ejemplar. Y eso llama mucho la atención, ¿no, hermanos? Y en últimas, como Pablo lo dice más adelante, si no tenemos amor, nada somos, de nada sirve. Entonces, ¿qué sería ser un ejemplo de amor? Yo me pongo a pensar, sé ejemplo de amor. Que las personas cuando vean digan, oiga, de verdad estos hermanos aman, este hermano ama, esta hermana ama. Este servicio no es solo por eso, sino es una cosa que lo hacen sinceramente. Aquí no están sacando lucro, aquí no están aprovechando, aquí su intención es amar. Sé ejemplo de amor. ¿Sí? Hay una hermana que escribió un libro, yo hace poco lo estuve leyendo, y ella dice, yo me propuse, y eso es bien interesante, ella dice, yo me propuse aplicar todos estos versículos a mi trato con mis hijos. Entonces ella cogió a aplicar todos los versículos del Nuevo Testamento que son mandamientos a su relación con sus hijos. Entonces, sé pacientes los unos con los otros. Entonces decía, acá es que... ¿sí? Perdonando unos a otros. ¿Sí? Airaos, pero no... Ella comenzó a aplicar toda su relación con sus hijos. ¿Sí? Y ella dice que eso le cambió totalmente la manera como su familia cambió. Cuando ella entendió que ella tenía que, o sea, aplicar eso en su realidad, yo me pongo a pensar, el amor, ser ejemplos de amor, hermanos. Si nosotros aplicáramos eso en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hermanos, en nuestro servicio, hermanos, nuestro servicio sería bien diferente, ¿no? Nuestro servicio sería tan precioso. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, preocúpate, cuidar tus palabras, cuidar tu conducta, y que si algo tienen que decir las personas, dices que las amas. Tremendo, ¿no, hermano? Cuando si uno tuviera líderes así, varones así en la iglesia, mujeres así, jóvenes así, imagínense. El joven que a veces es tan egoísta, ¿no? Que quiere vivir es para sí mismo. Porque hoy en día nosotros tenemos un cristianismo muy cómodo, la gente no quiere sacrificarse, no quiere dar, no quiere pagar un precio. La gente vive en sí misma. El amor de muchos, dice la Biblia, que se está enfriando. Entonces cuando usted encuentra algo, amor, usted ve algo diferente, ¿no, hermanos? Entonces aquí dice, sé ejemplo de amor. Lo contrario del amor sería que amargura, odio, rencor, enemistad. Vamos, ese tipo de palabras no deberían existir en nuestra vida. Y ese tipo de palabras nosotros debemos evitarlas, no solo evitarlas en cuanto a la palabra, sino evitar que eso gobierne nuestro corazón, evitar que eso manche nuestro testimonio. No, el hermano en vez de amar lo que se la pasa es peleando con los hermanos. Tiene amargura por esto, no ha perdonado por esto, él carga con esto. Imagínese un siervo de Dios en esa situación. Pero lo mismo sucede con muchos cristianos, hermano. A veces usted ve cristianos y cristianas que llevan años en un círculo vicioso de heridas, de amargura, de rencor, de falta de perdón. Y todo eso, como dice Hebreos, eso hace que la gracia de Dios no entre a mi vida, no se manifieste en mi vida. Entonces cuando Pablo dice que sea un ejemplo de amor, hermano, por eso yo les decía que este pasaje no quería leerlo tan rápido, porque si uno comienza a mirarlo y uno dice, Señor, es que es... Esto en la casa con las mascotas. Llega uno y qué alegría. Sí. Siente uno la alegría que le brinda. Exactamente. Así debería ser el cristiano, que las personas lo vean y digan, oiga, lindo esta persona ama, lindo esta persona tiene gozo en su corazón, tiene alegría, no está luchando con la amargura, con el odio, con el rencor. Y nosotros vivimos una sociedad, hermanos, donde todo el mundo lidia con estas cosas. Amargura, falta de perdón, enemistades, ira. Usted no ve esto alrededor, ¿no? En el trabajo, en las casas. Pero cuando hay un cristiano que ama, el ambiente es diferente. ¿Sí? Dice ahí, amor. Sé un ejemplo para los creyentes de amor. Ahí vamos
avanzando. Ahora dice espíritu, ¿sí? Espíritu. Esa palabra espíritu no se refiere a la parte del hombre que es el espíritu como tal, sino a veces la Biblia usa esa palabra para hablar un poco más de como personalidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a Juan y a Santiago, cuando ellos pidieron que cayera fuego del cielo para consumir a los samaritanos? El Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes no saben, es como si el Señor les dice, ustedes no saben quién soy yo, ¿sí? Ustedes no saben qué me están pidiendo a mí, yo no soy de ese tipo, ¿sí? Entonces a veces espíritu habla más de la actitud de las personas, el carácter de las personas. Como cuando usted, así como en términos colombianos, usted dice, uy, esta persona tiene un mal espíritu. A eso es lo que se está refiriendo el pasaje, ¿sí? Entonces a veces hay gente que tiene un espíritu que usted dice, uy, qué espíritu tan feo, ¿no? Qué espíritu tan incómodo, tan negativo, o qué espíritu tan problemático. Eso habla como no sé cómo decirlo, como la esencia de la persona que usted dice, uy. Entonces es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, tu espíritu, tú tienes que ser ejemplar. Que cuando la gente te vea, vean un buen espíritu. Porque también uno se dice, oiga, qué espíritu tan lindo el de estas personas, ¿no? Hace poco un familiar que no es creyente se quedó en la casa de unos hermanos. Y él nos decía, oiga, qué espíritu tan lindo el de esas personas. A eso se refiere, cuando esa actitud que usted tiene, ¿sí? Que la gente lo vea y diga, ahora no es una actitud solo cuestión de personalidad, sino que son cosas que emanan lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos. Si usted está en Cristo, si usted está en la oración, usted va a emanar esas cosas, ¿no? Usted no va a querer que la gente sea consumida por fuego, sino usted va a tener misericordia de las personas. Cuando usted llega no va a generar incomodidad o molestia, sino usted va a generar alegría, ¿no? Entonces, como cuando usted le dice, hay otra palabra que usa mucho el Nuevo Testamento, que es buen ánimo. Sean de buen ánimo. Por ejemplo, nosotros estudiamos en Efesios, cuando Pablo le habla a los trabajadores. Sean honrados y sean de buen ánimo. Ese trabajador que llega con buen ánimo, con buena actitud, con disposición. De alguna manera, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sea una persona de buen ánimo, de buena actitud, que la gente te vea y diga, oiga, qué buen cristiano, ¿no? Mira qué ejemplo. Pero a veces usted llega y imagínese a veces usted llega al trabajo y la persona está con una pereza para trabajar. Le hablan algo y contesta. Está en un espíritu difícil. Bueno, hermano, nosotros no debemos ser personas de espíritus difíciles. Y yo leí una frase de John MacArthur en estos días que me pareció interesante. Él decía, creo que era en el comentario de este pasaje, él decía, el gimnasio donde se maduran todas estas cosas es el hogar. Si la persona está bien en el hogar en esto, va a estar bien en cualquier lugar. Si no está bien en el hogar, él dice, no. Entonces, a veces nosotros en el hogar estamos en un espíritu. Y a veces, hermanos, yo, por ejemplo, a veces uno ve, eso sucede todo, sobre todo en el cambio hormonal de las mujeres. A veces la mujer se levanta mal. Y uno puede decir es algo hormonal, pero es algo que se puede cuidar también, hermanos. Uno sabe que ha leído libros de mujeres que saben eso y cuidan de eso. ¿Sí? Estaba leyendo el testimonio de una mujer que escribió algunos libros bien bonitos, cristianos, y ella era inválida, mis hermanos. No tenía nada de movilidad, o sea, ella se levantaba en la mañana y tenía que esperar que alguien la llevara a bañarse, la limpiara todo el cuerpo, la llevara al baño, le diera la comida. Y ella dice, y le preguntaban que cómo ella siempre tenía alegría. ¿Cómo hacía ella para tener alegría? Ella decía, cada día que me levanto yo comienzo a luchar con mis pensamientos. Y lo que le digo, Señor, ayúdame a tener victoria sobre esta situación. Y que cuando entre la enfermera o la persona que venga a esto, yo pueda recibirlo con una sonrisa en mi cara. Dame una buena actitud. Y ella dice, todos los días tenía que luchar con eso. Pues imagínese la condición en la que se encontraba. Y fue conocida por ser una mujer muy alegre. Pero no era natural en eso. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tratar con nuestras actitudes.
Y a veces uno, sobre todo en las situaciones difíciles, me pasa a veces en la iglesia, y uno va, Señor, dame una buena actitud para hablar con esto con el hermano. Por más que sea algo feo, incómodo, dame una buena actitud para... Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, sé un espíritu ejemplar. ¿Saben qué dice de Daniel, hermanos? Si ustedes leen Daniel, dice así, que el rey quería ponerlo por encima de todos los sátrapas y los gobernadores. Y usted lee el pasaje y dice, porque Daniel tenía un espíritu superior. Ahí usted cómo explica eso. Seguramente Daniel era un empleado diligente, respetuoso, alegre. De Nehemías se dice que nunca había estado triste en la presencia del rey. Nunca, hermanos. Eso es impresionante, ¿no, hermanos? O sea, estos cristianos tenían vidas ejemplares. Estos cristianos llamaban la atención por eso, ¿sí? Pero a veces uno tiene todo el día cara de revólver, tiene cara de amargado, de incómodo. Uno lucha con eso, ¿no? Porque a veces uno está como... Y a eso es donde Timoteo, tienes que tener cuidado de esas cosas. Tienes que tener cuidado de eso. Eso habla, sobre todo el espíritu habla del balance espiritual y emocional de una persona. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso, ese balance, ese equilibrio entre todo lo que vivimos, hacemos diariamente. Y eso requiere disposición, disciplina, cuidado de nosotros. Había una oración, a mí siempre me impactó esa oración de un hermano que ya partió con el Señor, era un siervo de Dios tremendo. Pero nosotros estuvimos muchos años con él, conociéndole, y él a veces hacía una oración que a mí siempre me dejaba pensando. Él decía, cuando comenzábamos la reunión, él comenzaba, que iba a predicar, él decía, Señor, guárdame de mi indisposición. Yo siempre me ponía a pensar, ¿será que el hermano tiene indisposición? Porque él siempre, no siempre, pero varias veces oró así, lo escuché. Le decía, Señor, guárdame la indisposición que tengo en mi carne hacia tus cosas. Yo no sé qué estaba viviendo el hermano, pero era una oración que él a veces hacía. Y a veces nosotros somos así, ¿no? En nuestra actitud tenemos indisposición, tenemos incomodidad, tenemos molestia. Y a veces ni siquiera es por las circunstancias, es que somos así. Entonces tenemos que aprender a cuidar esa inclinación de nuestra carne. Porque eso habla de nuestro espíritu, de nuestro carácter, de nuestras actitudes. Tremendo, ¿no? Entonces, Timoteo, cuida tus palabras, tu conducta, tu amor, tu espíritu. O tu actitud, ¿no? Como estamos viendo. Ya vamos avanzando, mis hermanos. Ya. Estamos llegando ya a la montaña. Estamos de subida. Dice ahí, conducta, amor, espíritu, fe. Aquí la palabra fe, que es pistis en el griego, es una palabra que se puede traducir a veces fidelidad. ¿Sí? Según el contexto tiene que ver más en lo que creemos, pero en el contexto requiere más una cuestión de carácter, de ser una persona fiel. Entonces es como si le estuviera diciendo Pablo a Timoteo, sé un ejemplo de fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Esa lealtad constante, ¿sí? Cuando una persona, hermanos, entra al ministerio, lo más difícil no es entrar al ministerio. Estaba leyendo un libro, ahí está muy bueno se me fue el nombre del autor, pero él decía que lo más difícil del ministerio no es comenzar, sino es mantenerse con la misma actitud. Pero usted puede comenzar algo alegre, porque uno siempre llega emocionado y el Señor comienza a darle oportunidad, usted comienza... Lo difícil es mantenerse con el tiempo. Entonces ahí es donde aparece esa palabra de fidelidad. Sea un ejemplo de fidelidad. Que lo que te vean hacer, Timoteo, lo hagas con lealtad, con compromisos. Y mantente así. Que vean que eres un hombre fiel, que es un hombre comprometido. Un hombre que nunca falta, un hombre que no deja de hacer lo que tiene que hacer. Un hombre fiel, ¿sí? Como dice Pablo, se requiere que los administradores de Dios sean hombres fieles. Entonces, ¿qué puede dañar nuestra fidelidad, hermanos? Bueno, aún lo que veníamos hablando puede dañar nuestra fidelidad, nuestras actitudes, nuestro desánimo. ¿Qué más puede dañar nuestra fidelidad? Los problemas, los desafíos, las dificultades que se presentan en el camino. Pueden hacer que yo comience y deje de hacer lo que tengo que hacer. Comience y abandone, comience y vuelva atrás. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo,
trata de ser un líder estable, fiel, un líder constante, un líder que se mantiene confiando en Dios, perseverando en Dios y haciendo lo que Dios le manda. Y eso nos habla a nosotros también. ¿Qué cosas Dios nos ha dado? ¿Qué cosas Dios nos ha encomendado? ¿Qué hacemos para Dios? Bueno, hermanos, Dios desea que seamos fieles. No, hermanos, yo hasta ahora estoy comenzando. Bueno, por lo menos ser fiel en congregarse, ser fiel en orar, ser fiel en leer la palabra, ser fiel en... Hermanos, la fidelidad es una disciplina espiritual que debemos desarrollar. A veces nosotros, a uno le preguntan a veces, hermano, pero ¿usted alguna vez, pues generalmente los estudiantes, por ejemplo, de predicación o cosas así que estaban enseñando, le dicen, hermano, pero ¿usted alguna vez ha ido a predicar estando mal? Habiendo peleado con su esposa, habiendo, hermanos, muchas veces. ¿Usted algunas veces ha servido estando desanimado? Muchas veces, hermano. Pero independientemente de lo que estamos viviendo, la Biblia nos llama a ser fieles. Y la fidelidad no es un asunto de cómo están las situaciones o cómo me siento. La fidelidad es algo del carácter de Cristo que me sostiene en todo tiempo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, sé fiel. Así los otros no sean fieles, así los otros vayan, venga, porque en la iglesia a veces existe eso, ¿no? Esa fluctuancia, ese ánimo, ese desánimo. Pero hermanos, nada más maravilloso. Yo creo que alguien decía que de las virtudes, o la virtud de las virtudes es la fidelidad. Porque ella de alguna mantiene todas las otras. Una persona es fiel cuando una persona es estable, cuando una persona se mantiene, es una persona que va a tener mucha influencia. Estaba leyendo el libro que les hablo y el hermano habla de la perseverancia. Y él cuenta cómo casi en todas las áreas, hasta en el mundo, hermanos, las personas que han sido exitosas, generalmente nunca han sido exitosas en los primeros años de lo que hacen, sino ha sido como ese compromiso mantenido por muchos años los que lo lleva al éxito. Y eso sucede en el ministerio, en la vida cristiana, en la familia. Es ese compromiso fiel. Sí, no, y ese mantenerse por muchos años, teniendo esas metas sin negociarlas, lo que hace que nuestra vida tenga algo de relevancia. Entonces, hermanos, yo como usted somos llamados a ser fieles a Dios. Somos llamados a ser fieles a lo que Él nos ha encomendado. Y eso con el tiempo, cuando usted encuentra una persona que es estable, fiel, comprometida, con el tiempo eso genera respeto. ¿Usted no ha encontrado a esas personas? Las personas así firmes, estables, ahí. En la iglesia, hermanos, ese tipo de creyentes son algo precioso, hermanos. Y a veces son algo poco común. Escasos. No, las personas fieles no son tan comunes, pero generalmente son las que más tienen impacto en lo que hacen. Y por último, no sin ser lo último, porque hay todas las cosas, usted las ve que todas tienen su lugar. Dice ahí, espíritu, fe y pureza. Lo último en que Timoteo tiene que ser ejemplo es en la pureza. Obviamente, esa palabra en el griego hagneia, que viene de hagnos, de santidad, tiene que ver especialmente con la conducta sexual de Timoteo. En estos contextos siempre habla de la conducta sexual, pero relaciona la conducta con las intenciones de corazón. Entonces Timoteo tenía que mostrarse delante de los hermanos como una persona pura, ¿sí? En estas áreas. Y uno sabe, creo que ya lo hemos estado hablando en algunas enseñanzas anteriores, que una de las cosas que más puede dañar el testimonio de una persona es esto, ¿sí? Entonces el Timoteo tenía que ser una persona con integridad, con pureza, que se guardaba en esta área, ¿sí? Él tenía que evitar que esta área fuera algo que lo hiciera tropezar. Hermanos, pero yo me pongo a pensar, eso no solo incluye a los ministros, por ejemplo las mujeres, ¿sí? Los hombres tienen que cuidarse en esta área de su mente, sus pensamientos. Hoy en día con la pornografía, el exhibicionismo que existe hoy en día es muy fácil que los hombres sean, aunque no lleguen a actos externos, es muy fácil que los hombres hoy sean pervertidos, hermano, ¿sí?
y hasta ministros. Yo estaba leyendo el testimonio de un hermano que ellos cuentan que iban a ir 2 pastores como misioneros a fundar una iglesia. Y en el vuelo, uno de ellos quiso como a sincerarse de sus luchas con el otro. Entonces le comenzó a contar, cuando el otro se dio cuenta, le dijo, tenemos que coger otro avión y devolvernos. Porque antes de fundar una iglesia tú tienes que tratar con eso. Claro, el otro llevaba 10 años esclavo a la pornografía. Y el hermano le dijo, no puedes fundar una iglesia así. Necesitas tratar esa área primero en tu vida. Y fue un escándalo tremendo porque lo primero que le pidió, si quería tratar, era que confesara delante de la iglesia. Pastoreaba una iglesia grandísima, hermanos. Y llevaba muchos años envuelto en una cosa. Entonces, el siervo de Dios tiene que ser puro. Porque eso va a dañar, va a menoscabar su autoridad y su servicio. Entonces, él tiene que cuidar tanto de todo lo que hace como su corazón. Pero hermanos, la mujer también. La mujer en nuestros días tiene que aprender a ser pura en su manera de vestir, en su manera de comportarse, en su manera de relacionarse con los hombres. O sea, la pureza es algo que nos incluye a todos, ¿cierto? Solteros y casados, jóvenes y mayores. Nosotros debemos buscar que esa área que el diablo explora, que el mundo estimula, no sea una área en nosotros que pueda causarnos un mal testimonio y dañar nuestro liderazgo, nuestro servicio. Y debemos tener cuidado porque muchas tentaciones llegan en relación a esta área. Entonces, hermanos, aquí Pablo le está dando 6 virtudes o 6 asuntos a Timoteo en lo que él necesita crecer. Porque en última eso es lo que le va a ayudar a ser una persona ejemplar y que nadie lo menosprecie. ¿Sí? Y como decíamos, Dios desea que esto también se desarrolle en cada uno de nosotros. Dios desea ver cristianos ejemplares. Y no solo Dios, hermano. La iglesia también a veces está en esa ansia de ver mujeres y hombres, familias, jóvenes, ejemplares. ¿Y saben qué es lo tremendo? Hermano, hasta el mundo. El mundo tiene un malísimo testimonio de la iglesia, hermanos. Y el mundo quisiera ver personas congruentes como cristianos. Entonces, que el Señor nos ayude a crecer en estas áreas, a tomar en cuenta esto que dice la palabra de Dios. Y volvemos a la lectura del pasaje. Ninguno tenga en poco que eres una joven mujer, o ninguno tenga en poco que eres una cristiana casada, o ninguno tenga en poco que eres un hermano que hasta ahora está entrando en el ministerio, o ninguno tenga en poco que eres un nuevo creyente, sino sé ejemplo. Sé ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, de fe y de pureza. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Dios nos ayude a ser cristianos de buen ejemplo, según lo que dice su palabra. Vamos a orar por lo que el Señor nos permitió ver hoy. Pasaje muy rico, ¿no? Pasaje muy interesante. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por lo que tú tienes para enseñarnos cada día, Señor. Por la oportunidad de estar juntos, redimiendo el tiempo, Señor. Aprovechando para estar a tus pies. Señor, usa tu palabra para ordenar nuestras vidas, corregir nuestras vidas, enseñarnos, guiarnos. Gracias, Señor, porque realmente es un deleite estar a tus pies. Realmente es un deleite aprender tu palabra. Pero no nos dejes ser solamente oidores, Señor. Y nos permítenos entrar en ese camino de ser personas hacedoras de tu palabra. No queremos solo acumular mensajes o escuchar cosas buenas, sino queremos que nuestras vidas, Señor, sean transformadas, conformadas, Señor, a la luz que tú nos das por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? ¿Cuánto necesitamos crecer posiblemente en cada una de estas áreas, Señor? Perdónanos si en estos aspectos hemos sido mal testimonios, Señor.
Perdónanos si no, tal vez hemos dañado nuestro testimonio, Señor, con nuestras palabras o con nuestra conducta, con nuestra pureza, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer de una manera íntegra, a madurar en nuestras vidas, Señor. De tal manera que las personas al vernos puedan verte, Señor. Que tu imagen sea expresada en nuestras vidas, Señor. Y que tú puedas ser glorificado por esto, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta comunión, gracias por esta casa. Gracias por cada hermano que tú has traído, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos poder proseguir, poder ser fieles, Señor, como lo veíamos en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor.